Buenos días amigos de Compalillos Chinos. Nos encontramos en la feria más grande, diversa y populosa de todo China. Bienvenidos a la feria de Cantón. La feria de Cantón se diferencia por ser el lugar donde se cierran la mayor cantidad de tratos en todo el año en China. Así que imagínense la cantidad de stands y personas que vamos a ver hoy día. La feria de Cantón se divide en 3 etapas. La primera semana se venden herramientas, vehículos eléctricos, luminarias, maquinarias para industrias. En la segunda semana se pueden ver artículos de construcción, muebles y artículos para el hogar. La tercera etapa solamente venden ropa y calzado. Y para eso necesitan todos los pabellones posibles, porque imagínense la cantidad de productos que puede haber en ese tipo de rubro. Un poco de diversión china antes de seguir con el recorrido. Hoy visitaré la zona de electrónica, tecnología y vehículos. Ojalá me alcance el tiempo para ver lo mejor que tiene la feria. Observen, esto solamente es un pabellón de los 30 que hay acá, en solo la primera etapa. Demos un paseo por la zona de parlantes de este pabellón. La verdad uno puede ver toda clase de calidades, ¿no? De todos los precios, para todos los gustos. Es increíble ver también a la gente haciendo negocios. Gente de todo el mundo. Es bastante común ver acá a los árabes, a gente con túnicas, musulmanes. Ellos son muy negociantes y no escatiman a la hora de comprar. Paseo por la feria y un latino haciendo de las suyas. ¡Qué arrecho! Digo sobre los árabes porque me topé una vez con uno de ellos. Estábamos en la misma tienda o stand y me di cuenta que no negociaban mucho el precio. Prácticamente aceptaban el precio que el chino le daba y cerraban trato ahí mismo. Lo normal es que siempre pase por un tema de evaluación y más y más presupuestos, ¿no? No solamente quedarse con una tienda. Eso, bueno, eso es lo que normalmente yo hago. Porque la idea de estar acá es buscar todos los proveedores posibles y hacer una evaluación de ello. Lo mío es las cosas tecnológicas, videojuegos y todo lo que está relacionado a ello. Y ahora las e-bikes, ¿no? Con las Eco Rider. Pero nunca es bueno quedarse con la primera opción. Hay que ver y pasearse y darse muchas vueltas para conseguir el proveedor adecuado. Cuando uno pasea por estos lugares te das cuenta que en Lima solo llega una ínfima parte de las marcas que hay en el mercado. China fabrica casi de todo. Y la verdad que no veo
que sean de mala calidad como la gente piensa, solo que no son marcas muy reconocidas o nuevas y la gente tiene temor en comprarlas, ¿no? Pero no se ven nada mal. Algo que recomiendo mucho si vienen acá a la feria de Cantón es que vengan lo más cómodo posible, traigan zapatillas, un polo no muy grueso y bien entrenados, porque van a tener que caminar un montón, de verdad son kilómetros los que recorres. La feria tiene 1000 kilómetros cuadrados, solamente dense una idea de cuánto tienen que caminar. Llegué a la zona industrial de la feria. La verdad hay muchos productos que no tengo ni idea de qué son. Hay muchas máquinas que para mí son desconocidas, que de hecho para un ingeniero salivaría acá en esta zona. Miren estas máquinas que no sé ni para qué sirve, parece que es para elevar cohetes. No lo sé. Y cosas así encuentras en la feria, de verdad, cosas que no sabías que existían. Casualidad he llegado a la zona de duchas y artículos para el baño. La verdad que estoy seguro que acá están los representantes de Saga Falabella, Ripley, Sodimac y todos los retails que puedan existir en Lima y en realidad en todo el mundo. Una de las formas más comunes de hacer negocio con los chinos es entregarle una tarjeta a los que te están atendiendo, ¿no? Si no tienes una tarjeta, puedes simplemente dejar tus datos o darle tu WeChat, que para ellos es muy cómodo comunicarse de esa forma, dado que ellos tienen todos sus brochures en PDF y otra clase de información y te la pueden mandar por ese camino. Nos encontramos en el pabellón 9 y yo quiero ir al pabellón 13 donde están las e-bikes. Quiero ver si encuentro algo nuevo, pero veo este mar de gente y me hace pensar un poquito si es que voy a llegar. Llegué a la zona de motos eléctricas. Me parece bastante interesante las e-bikes que venden acá. Son bastante deportivas. Preguntando me doy cuenta que los países caribeños son los que compran más estas e-bikes. Bueno, supongo que debe ser porque por el calor la gente no acostumbra bastante a usar motos eléctricas. Estoy seguro que en la selva peruana también sería unos buenos productos para ellos, ya que allá es muy popular la moto. Miren esta moto dorada, qué bacán. Nunca he visto algo parecido. Bueno, vamos a ver si encontramos a nuestra fábrica Tairi, que es donde hice las Eco Rider. Vamos a buscarla por los pasillos. Encontré el stand de Tairi, la fábrica donde he hecho las Eco Rider. Me he encontrado con Shirley, la que me atendió la última vez cuando fui a la fábrica. Say hello, Shirley. Y bueno, me he dado cuenta que hay nuevos modelos, pero son más tirados para el mercado europeo. Como pueden ver, ahí tienen sus clientes europeos. Y el mercado peruano aún creo que no está listo para e-bikes tan caras, porque esto, como tienen otras clases de estándares, encarece mucho a la e-bike y creo que
La gente aún preferiría comprar unas tradicionales que unas eléctricas súper caras. Escucha, qué bonitas estas miniaturas, ¿eh? Los niños se van a volver locos con estas motitos. Bueno amigos, todo tiene su final. Estoy súper cansado, he caminado un montón. Ya saqué los presupuestos que quería de las nuevas tecnológicas y de las e-bikes. Así que es momento de irme a mi casa. Espero que hayan disfrutado el video. Por favor denle like y nos vemos pronto. Chao.